Libro segundo. Análisis del espíritu. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 3. La conciencia. Además de las funciones de la intuición y de la comunión, nuestro espíritu ejecuta todavía otra tarea importante, la de corregir y reprender, de modo que estemos inquietos y desazonados cuando nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Esta capacidad la denominamos conciencia. Tal como la santidad de Dios condena el mal y justifica el bien, así también la conciencia del creyente reprueba el pecado y aprueba la justicia. La conciencia es el punto en que Dios expresa su santidad. Si deseamos seguir el Espíritu, y por el hecho de que nunca alcanzamos el nivel de la infalibilidad, hemos de atender lo que nos dice este mentor o amonestador interno, tanto con respecto a nuestras inclinaciones como a nuestras acciones patentes. Porque su obra sería claramente defectuosa si la conciencia solo se levantara para reprobarnos después que nosotros hemos cometido el error. Pero nos damos cuenta de que ya antes de haber dado un paso, en tanto que todavía estamos considerando lo que hemos de hacer, la conciencia, junto con nuestra intuición, protesta de modo inmediato y nos deja intranquilos ante el pensamiento o inclinación que es desagradable al Espíritu Santo. Si estuviéramos más dispuestos hoy a hacer caso a la voz de la conciencia, no seríamos derrotados tantas veces como lo somos. La conciencia y la salvación. Cuando aún éramos pecadores, nuestro espíritu estaba muerto por completo. Nuestra conciencia, por tanto, estaba muerta también y era incapaz de funcionar normalmente. Esto no significa en absoluto que la conciencia de un pecador deje de ser activa. Sigue operando, aunque en estado de sopor. Siempre que sale de este sopor, no hace otra cosa que condenar al pecador. No tiene fuerza para llevar a los hombres a Dios. A pesar de estar muerta para Dios, sin embargo, Él desea que la conciencia ejecute alguna labor, aunque débil, en el corazón del hombre. De ahí que en el espíritu muerto del hombre aparece la conciencia para hacer un poco más de trabajo que las otras funciones del espíritu. La muerte de la intuición y la comunión parece ser más acentuada que la de la conciencia. Naturalmente, hay una razón para la diferencia. Tan pronto como Adán comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, su intuición y comunión murieron completamente para con Dios. Pero su poder para distinguir el bien del mal, que es la función de la conciencia, quedó incrementado. Incluso hoy, en que la intuición y comunión del pecador están por completo muertas para Dios, la conciencia retiene algo de su actividad. Esto no implica que la conciencia del hombre esté viva, porque según el significado de estar vivo de la Biblia, solo está vivo el que tiene la vida de Dios. Todo aquello que carece de la vida de Dios es considerado muerto. Como la conciencia de un pecador no abarca la vida de Dios, es considerada muerta, aunque pueda parecer en actividad para los sentimientos del hombre. Esta actividad de la conciencia aumenta la angustia del pecador. Al iniciar su obra de salvación, el primer paso que da el Espíritu Santo es despertar esta conciencia en estado de sopor. Usa los truenos y relámpagos del monte Sinaí para sacudir e iluminar esta conciencia enturbiada, con miras a redarguir al pecador de su infracción de la ley de Dios y de su incapacidad para responder a la demanda justa de Dios, y además para declararle convicto, como uno que ha sido condenado y no merece otra cosa que la perdición.
si la conciencia de uno está dispuesta a confesar todos los pecados que ha cometido, incluido el pecado de la incredulidad, sentirá una pena de carácter piadoso, deseando sinceramente la misericordia de Dios. El publicano de la parábola de nuestro Señor que fue al templo a orar nos ilustra esta obra del Espíritu Santo. Es lo que el Señor Jesús indicó con la expresión: cuando el Espíritu Santo venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Sin embargo, si la conciencia del hombre está cerrada a la convicción, entonces nunca puede ser salvo. El Espíritu Santo ilumina la conciencia del pecador con la luz de la ley de Dios, a fin de redarguirle de pecado. El mismo Espíritu también ilumina la conciencia del hombre con la luz del Evangelio, a fin de salvarle. Si un pecador, al ser redarguido de su pecado y al oír el Evangelio de la gracia de Dios, está dispuesto a aceptar el Evangelio y lo hace por fe, verá cómo la preciosa sangre del Señor Jesucristo responde a todas las acusaciones de su conciencia. Indudablemente, hay pecado, pero la sangre del Señor Jesús ha sido derramada. ¿Qué base queda para la acusación si la culpa del pecado ya ha sido satisfecha plenamente? La sangre del Señor ha expiado todos los pecados de un creyente, por lo cual no hay más condenación en la conciencia. Los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. Hechos capítulo 10, versículo 2. Podemos estar delante de Dios sin temblor, porque la sangre de Cristo ha sido rociada en nuestra conciencia. Hechos capítulo 9, versículo 14. Nuestra salvación queda confirmada por el hecho de que la preciosa sangre ha acallado esta voz de condenación. Como la aterradora luz de la ley y la luz misericordiosa del Evangelio brillan las dos sobre ella, ¿nos atrevemos a pasar por alto la conciencia del hombre al predicar la palabra? Es nuestro objetivo al predicar meramente hacer que la gente lo entienda con la mente, sea conmovida en su emoción y decida con su voluntad, sin que sea necesario poner el más mínimo énfasis en su conciencia. El Espíritu Santo no puede hacer la obra de la regeneración por medio de la preciosa sangre si la conciencia no ha sido redarguida de pecado. Hemos de hacer hincapié en la preciosa sangre y la conciencia de modo proporcional. Algunos insisten fuertemente en la última, pero pasan por alto la primera. En consecuencia, los pecadores se esfuerzan mucho por arrepentirse y obrar bien, esperando de esta manera propiciar la ira de Dios con sus propios méritos. Otros ponen énfasis en la sangre preciosa, pero descuidan la conciencia. Esto da por resultado una aceptación mental de la sangre y una fe sin raíces, debido a que su conciencia no ha sido alcanzada por el Espíritu Santo. Así que las dos han de ser presentadas de modo igual. Todo el que se dé cuenta de una mala conciencia aceptará el pleno significado de la preciosa sangre. La conciencia y la comunión. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hechos capítulo 9, versículo 14. Para poder tener comunión con Dios y servirle, es necesario primero tener la conciencia purificada por la preciosa sangre. Cuando la conciencia del creyente está purificada, él es regenerado. Según las Escrituras, la purificación por la sangre y la regeneración del Espíritu ocurren simultáneamente. Aquí se nos dice que antes de que uno pueda servir a Dios, debe recibir una nueva vida y tener su intuición vivificada por medio de la purificación de la conciencia por la sangre.
Una conciencia así purificada hace posible la intuición del espíritu para servir a Dios. La conciencia y la intuición son inseparables. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Hechos capítulo 10, versículo 22. No nos acercamos a Dios físicamente, como hacía el pueblo en el periodo del Antiguo Testamento, porque nuestro santuario está en el cielo. Ni nos acercamos anímicamente con nuestros pensamientos y sentimientos, puesto que estos órganos no pueden entrar en comunión con Dios. El espíritu regenerado es el único que puede acercarse a Él. Los creyentes adoran a Dios en su intuición vivificada. El versículo anterior afirma que una conciencia rociada es la base de la comunión con Dios intuitivamente. Una conciencia manchada con ofensas está bajo una acusación constante. Esto, como es natural, va a afectar la intuición, tan íntimamente entrelazada con nuestra conciencia, y la disuadirá de que se acerque a Dios, incluso paralizando su función normal. Es estrictamente necesario tener un corazón sincero en plena certidumbre de fe, para que haya comunión del creyente con Dios. Cuando la conciencia no es clara, el acercamiento a Él es forzado y no es sincero, porque uno no puede creer plenamente que Dios está a favor suyo y no tiene nada contra Él. Un temor y una duda de esta clase socavan la función normal de la intuición, despojándola de la libertad de comunicar libremente con Dios. El cristiano no debe tener la menor acusación en su conciencia. Debe estar seguro de que todo pecado suyo ha sido enteramente expiado por la sangre del Señor y que no hay acusación contra Él. Romanos capítulo 8 versículos 33 y 34. Una sola ofensa o acusación en la conciencia puede suprimir y suspender la función normal de la intuición en la comunión con Dios, porque tan pronto como el creyente es consciente de pecado, su espíritu recoge y enfoca todas sus potencias para eliminar aquel pecado particular y no deja fuerza para poder ascender hacia el cielo. La conciencia del creyente. La conciencia del creyente es avivada cuando el espíritu es regenerado. La sangre preciosa del Señor Jesús purifica su conciencia y, en consecuencia, le da un sentimiento claro y preciso de que debe obedecer la voluntad del Espíritu Santo. La obra santificadora del Espíritu Santo en el hombre y la obra de la conciencia en el hombre están íntimamente relacionadas y unidas mutuamente. Si un hijo de Dios desea ser lleno del Espíritu Santo para ser santificado y vivir una vida totalmente conforme a la voluntad de Dios, debe atenerse a la voz de la conciencia. Si no le concede su lugar debido, acabará de modo inevitable andando según la carne. Ser fiel a la conciencia es el primer paso hacia la santificación. Seguir su voz es una señal de verdadera espiritualidad. Si un cristiano falla en permitirle que haga su obra, se ve impedido por completo de entrar en el reino espiritual. Aunque él mismo se considere espiritual, y lo mismo los demás, su espiritualidad, sin embargo, carece de fundamento. Si el pecado y otras cosas contrarias a la voluntad de Dios e impropias de los santos no son restringidos en conformidad con los dictados de su voz, todo lo que se haya colocado por encima en forma de teoría espiritual finalmente va a derrumbarse porque no hay un fundamento auténtico. La conciencia testifica de si las cosas entre nosotros y Dios son claras, y lo mismo con referencia a los hombres, y de si nuestros pensamientos, palabras y obras siguen la voluntad de Dios y no son en modo alguno rebeldes a Cristo. A medida que los cristianos progresan espiritualmente, el testimonio de la conciencia y el testimonio del Espíritu Santo
parecen andar cada vez más juntos. Esto es debido a que la conciencia, al estar por completo bajo el control del Espíritu Santo, se vuelve cada día más sensible, hasta que está afinada de modo perfecto a la voz del Espíritu. Este, pues, puede hablar a los creyentes por medio de sus conciencias. La palabra escrita por el apóstol de que mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, versículo 1, lleva consigo este significado. Si nuestro mentor interno juzga que vamos mal, de hecho, tenemos que ir mal. Cuando nos condena, hemos de arrepentirnos inmediatamente. No hemos de intentar nunca encubrir nuestro pecado o sobornar nuestra conciencia. Siempre que nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. O sea, si el corazón nos reprocha algo, ¿no va Dios a condenarnos mucho más? Lo que nuestra conciencia nos condena es condenado por Dios. ¿Puede la santidad de Dios tener un criterio menos estricto que nuestra conciencia? Si nuestra conciencia insiste en que obramos mal, tenemos que obrar mal de veras. ¿Qué hemos de hacer cuando obramos mal? Dejar de hacer aquello que está mal, si no hemos cesado ya. Arrepentirnos, confesar y reclamar la purificación de la preciosa sangre, si no lo hemos hecho ya. Es lamentable que haya tantos cristianos hoy que no sigan estas reglas. Inmediatamente después del reproche de su voz interior, empiezan a hacer planes para apagar su protesta. Generalmente emplean dos métodos. Uno es el discutir con ella, intentando acumular razones que justifiquen su acción. Suponen que todo lo que es razonable ha de ser la voluntad de Dios y que será condonado por la conciencia. Lo que no comprenden es que la conciencia nunca discute o entra en razonamientos. Discierne la voluntad de Dios por medio de la intuición y condena todo lo que no está de acuerdo con Él. La conciencia habla por la voluntad de Dios, no por la razón. Los cristianos no deberían andar por la razón, sino por la voluntad de Dios, según les muestra su intuición. Siempre que desobedecen alguna sugerencia suya, la conciencia levanta la voz para condenar. La explicación puede que satisfaga a la mente, pero nunca a la conciencia. En tanto que la cuestión condenada no es eliminada, no va a cesar la condenación. Durante el estadio inicial del andar del cristiano, la conciencia no solo da testimonio de lo bueno y lo malo. Cuando crece y progresa la vida espiritual, da testimonio también de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aunque hay muchas cosas que parecen buenas a los ojos del hombre, a pesar de ello, son condenadas por la conciencia, debido a que no se originan en la revelación de Dios, sino que se inician en cambio en los mismos cristianos. El otro método es aliviar la conciencia con muchas otras obras. Para resolver el dilema de rehusar obedecer la voz interior de la acusación, por un lado, y seguir teniendo miedo de su condenación, por otro, el creyente recurre a hacer muchas buenas obras. Reemplaza la voluntad de Dios con actos laudables. No ha obedecido a Dios, pero insiste en que lo que hace es tan bueno como lo que Él le ha revelado. Quizás aún mejor, más amplio en alcance, más provechoso, de más influencia. Él tiene en gran estima estas obras. Sin embargo, Dios considera que no tienen ningún valor espiritual. Dios no mira el número de ofrendas quemadas ni su acumulación en el altar, sino solamente la suma de las cosas en que se le ha obedecido. Al margen de lo loable que sea la intención, no hay nada que pueda mover el corazón de Dios si se ha pasado por alto la revelación que Él ha concedido. El doblar la consagración no va a acallar al amonestador que acusa. Hay que seguir su voz,
Es esto y nada más lo que agrada a Dios. La conciencia exige simplemente nuestra obediencia. No requiere que sirvamos a Dios en ninguna forma espectacular. Por tanto, no nos engañemos. Al andar conforme al Espíritu, escucharemos las directrices de la conciencia. No intentemos escapar de su reproche interno. Más bien, estemos atentos a su voz. Al andar constantemente en el Espíritu, nos vemos obligados a humillarnos y a hacer caso de la corrección de la conciencia. Los hijos de Dios no deben hacer una confesión general reconociendo sus innumerables pecados en una forma vaga, porque esta confesión no proporciona a la conciencia una oportunidad para hacer su obra perfecta. Deben permitir al Espíritu Santo que por medio de la conciencia señale sus pecados uno por uno. De modo humilde, reposado y obediente, deben permitir que su conciencia les reproche y condene por cada pecado individual. Los cristianos deben aceptar su reproche y estar dispuestos, conforme a la mentalidad del Espíritu, a eliminar todo lo que sea contrario a Dios. ¿Te resistes a dejar que la conciencia examine tu vida? ¿Te atreves a explorar tu condición real? ¿Quieres permitir que ponga a la vista, una tras otra, todas las cosas en tu vida tal como son contempladas por Dios? ¿Quieres conceder a la conciencia el derecho de analizar cada uno de tus pecados? Caso que no te atrevas, caso que no quieras ser examinado de esta manera, no significa este retraimiento que hay todavía muchos elementos en tu vida que tienen que ser enjuiciados y entregados a la cruz, como ya deberías haber hecho, y que hay puntos en los que todavía no obedeces totalmente a Dios, ni sigues por completo el Espíritu, que algunas cosas siguen impidiéndote que tengas una comunión perfecta con Dios. Si es así, no puedes decirle a Dios que no hay nada entre tú y yo. Solo una aceptación incondicional y sin restricciones del reproche de la conciencia, con una buena voluntad correspondiente a hacer lo que te revela, puede mostrar lo perfecta que es nuestra consagración, lo verdaderamente que aborrecemos el pecado y lo sincero que es nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Con frecuencia, expresamos nuestro deseo de agradar a Dios, de obedecer al Señor, de seguir al Espíritu. Aquí hay una prueba respecto al hecho de que nuestro deseo sea real, o bien imaginario, perfecto o incompleto. Si estamos enmarañados con el pecado y no nos hemos separado por completo de él, lo más probable es que nuestra espiritualidad sea, en su mayor parte, imaginaria. Un creyente incapaz de seguir su conciencia totalmente no está calificado para andar según el Espíritu. Antes de que la conciencia vea realizadas sus exigencias, ¿qué espíritu, como no sea imaginario, puede guiar a la persona, ya que el verdadero espíritu dentro de él sigue pidiéndole que escuche al mentor interno? Ningún creyente puede hacer progresos espirituales genuinos si se niega o se resiste a que su mala conciencia sea juzgada a la luz de Dios y tratada en consecuencia. La verdad o falsedad de su consagración y servicio dependen de su obediencia voluntaria al Señor, tanto a sus órdenes como a sus reproches. Después que uno ha permitido a la conciencia que empiece a operar, debe dejarle que perfeccione su obra. Los pecados han de ser tratados de modo progresivo uno por uno, hasta que todos hayan sido eliminados. Si un hijo de Dios es fiel en su forma de tratar el pecado y sigue fielmente su conciencia, recibirá más luz cada vez desde el cielo y conseguirá que los pecados que no había notado sean expuestos. El Espíritu Santo le permitirá leer y entender más y mejor la ley escrita en su corazón. Así, es capaz de conocer qué es la santidad, la justicia, la pureza y la sinceridad, con respecto a las cuales solo tenía ideas vagas con anterioridad.
Además, su intuición es reforzada grandemente en su capacidad de conocer la mentalidad del Espíritu Santo. Por tanto, siempre que el creyente se ve reprochado por su conciencia, la respuesta inmediata debería ser: Señor, estoy dispuesto a obedecer. Debería permitir a Cristo de nuevo que sea el Señor de su vida. Debe hacerse dócil a sus enseñanzas y ser enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu, sin la menor duda, acudirá en ayuda de la persona que hace caso sincero de su conciencia. La conciencia es como una ventana para el espíritu del creyente. A través de ella brillan los rayos del cielo, inundando todo su ser de luz. La luz celestial resplandece a través de su conciencia para exponer sus faltas y condenar sus fracasos siempre que piensa, habla u obra en disconformidad a cómo deben hacerlo los santos. Si al someterse a su voz y eliminar el pecado que condena, le permitimos que haga su obra, entonces la luz del cielo brillará más aún la próxima vez. Pero si no confesamos y extirpamos el pecado, nuestra conciencia será corrompida por él. Tito capítulo 1 versículo 15. Porque no hemos andado en conformidad con la enseñanza de la luz de Dios. Cuando el pecado se acumula, la conciencia, en su función como ventana, se va nublando. La luz apenas puede penetrar en el espíritu. Y finalmente, llega un día en que el creyente puede pecar sin compunción y sin pena alguna, puesto que la conciencia ha sido paralizada y la intuición embotada por el pecado. Cuanto más espiritual es un creyente, más alerta está y más vivo es su amonestador interno. Ningún cristiano puede ser espiritual hasta el punto de no tener necesidad de confesar su pecado. Tiene que haber caído espiritualmente si su conciencia está embotada y es insensible. El conocimiento excelente, la labor ardua, el sentimiento estimulado y la voluntad firme no pueden sustituir a la conciencia sensible. El que no hace caso de ella, sino que procura el progreso mental y sensorial, está retrocediendo espiritualmente. La sensibilidad de la conciencia puede incrementarse o disminuir. Si alguno da base para que su conciencia opere, la ventana de su espíritu va a dejar entrar más luz la próxima vez. Pero si no le hace caso o responde con razones u obras diferentes de lo que se le ha pedido, entonces su conciencia va a hablar con voz más débil cada vez que es rechazada, hasta que finalmente deja de hablar del todo. Cada vez que el creyente deja de escuchar la conciencia, causa daño a su vida espiritual. Si esta herida infligida por él mismo a su vida espiritual no es atendida, sino que sigue abierta y operante, acabará hundiéndose hasta el punto de ser carnal. Va a perder su repugnancia anterior por el pecado y su admiración previa por la victoria. Hasta que aprenda a hacer frente, cara a cara, al reproche que se levanta en su conciencia, no podrá apreciar realmente lo significativo que es para nuestro andar en el espíritu el hacer caso de la voz de la conciencia. Una buena conciencia. Yo, con toda buena conciencia, me he comportado delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos capítulo 23 versículo 1. Este es el secreto de la vida de Pablo. La conciencia a que se refiere no es la de una persona no regenerada, sino una conciencia llena del Espíritu Santo, osado para acercarse a Dios y perfecto en su comunión con Él. La conciencia regenerada del apóstol no le presenta reproche alguno. Lo hace todo en conformidad con ella. No hace nunca nada a lo cual objete su conciencia y no permite que quede en su vida ningún punto que esté bajo condenación. Por tanto, es osado ante Dios y el hombre. Todos perdemos confianza cuando nuestra conciencia es turbia. El apóstol
se ejercitaba constantemente en conservar una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 16. Porque si nuestro corazón no nos reprocha nada, tenemos confianza ante Dios, y lo que le pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. Los creyentes no suelen darse cuenta de lo importantísima que es su conciencia. Muchos tienen la idea de que en tanto que anden según el Espíritu, todo va bien. No saben que una conciencia turbia significa la pérdida de la confianza para acercarse a Dios, y que esta pérdida, a su vez, significa la perturbación de la comunión de uno con Dios. De hecho, una conciencia turbia puede estorbar nuestra comunión intuitiva con Dios más que otra cosa alguna. Si fallamos en guardar sus mandamientos y hacer lo que le agrada, nuestro amonestador interno va a reprocharnos, a hacernos temerosos en la presencia de Dios, y por ello impedirá que recibamos lo que buscamos. Solo podemos servir a Dios con una conciencia clara. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 3. Una conciencia enturbiada hará que uno se retraiga de modo intuitivo de Dios. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más ante vosotros. Segunda a los Colosenses capítulo 1 versículo 12. Este pasaje habla del testimonio de la conciencia. Solo una conciencia que no está bajo acusación puede testificar de un creyente. Es bueno tener el testimonio de otros, pero es mucho mejor tener el testimonio de nuestra propia conciencia. El apóstol afirma que es esto de lo que se enorgullece aquí. En nuestro andar en conformidad con el Espíritu, necesitamos tener este testimonio de modo continuo. Lo que dicen otros de nosotros está sometido a error, porque no pueden conocer plenamente la forma en que Dios nos guía. Quizá puedan entendernos y enjuiciarnos mal, tal como los apóstoles eran mal entendidos y enjuiciados erróneamente por los creyentes de aquellos días. En algunas ocasiones pueden elogiarnos en exceso y admirarnos sin medida. En otras ocasiones, los hombres nos critican cuando estamos siguiendo realmente al Señor. En otras, nos alaban por lo que ven que hacemos, aunque es en gran parte el resultado de una efervescencia emocional pasajera o un plan concebido sagazmente por nuestra mente. De ahí que la alabanza o la crítica exterior no sea de muchas consecuencias. Pero el testimonio de nuestra conciencia avivada es de capital importancia. Debemos prestarle suma atención respecto al testimonio que da de nosotros. ¿En qué forma nos considera? ¿Nos condena como hipócritas? ¿O bien da testimonio de que andamos entre los hombres en santidad y piedad sincera? ¿Afirma la conciencia que estamos andando en conformidad con toda la luz de que disponemos? ¿Cuál es el testimonio de la conciencia de Pablo? Pablo testifica que se ha comportado en el mundo no conforme a la sabiduría terrena, sino por la gracia de Dios. La conciencia, en realidad, no puede dar testimonio de otra cosa. Aquello sobre lo que insiste y requiere en el creyente es solamente que viva su vida por la gracia de Dios y no en conformidad con la sabiduría terrena. La sabiduría terrena es totalmente nula en la voluntad y obra de Dios. No significa nada en la vida espiritual del creyente. La mente del hombre es totalmente inútil para su comunión con Dios. Incluso en su comunicación con el mundo material, la mente ocupa una posición subordinada. Un hijo de Dios vive en la tierra exclusivamente por la gracia de Dios, y la gracia implica algo hecho enteramente por Él, y en el que los hombres
no tienen parte alguna. Romanos capítulo 11, versículo 6. A menos que uno viva exclusivamente por Dios, no permitiéndose él mismo tomar ninguna iniciativa, ni permitiendo a su mente que tenga control sobre él, la conciencia no puede testificar de que viva en el mundo en santidad y piedad sincera. En otras palabras, ha de operar en conformidad con la intuición. La conciencia da testimonio de que todo lo que se hace es conforme a lo revelado en la intuición y que resiste toda acción que es contraria a la intuición, por compatible que sea con la sabiduría humana. En resumen, la conciencia aprueba solo la revelación de la intuición. La intuición dirige a los creyentes, en tanto que la conciencia les constriñe a seguir su intuición. Una buena conciencia atestigua que Dios se agrada del creyente, puesto que no hay nada entre él y Dios, y es absolutamente esencial para vivir la vida según el Espíritu. El tener este testimonio ha de ser el objetivo del creyente. No debe satisfacerse con nada inferior a ello. Esto indica lo que debería ser una vida normal para el cristiano. Como era el testimonio del apóstol Pablo, así debería ser el nuestro hoy. Enoc era un hombre de buena conciencia porque sabía que Dios se agradaba de él. Este testimonio de la satisfacción de Dios respecto a nosotros nos ayuda a seguir adelante. Hemos de tener mucho cuidado, sin embargo, para no dejar que nuestro yo se exalte como si hubiera agradado a Dios. Toda gloria le pertenece a Él. Deberíamos tener mucho cuidado en tener siempre una buena conciencia, pero debería estar limpia de veras, de modo que hemos de guardarnos contra toda intrusión de la carne. Si nuestra conciencia nos da un firme testimonio de la satisfacción de Dios con nosotros, podemos atrevernos a esperar que la sangre del Señor Jesús nos purifique cada vez que por desgracia caemos. Para tener una buena conciencia, no hemos de apartarnos un momento de esta sangre que nos purifica de modo continuo y para siempre. El confesar nuestro pecado y confiar en la preciosa sangre es indispensable. Además, debido a que nuestra naturaleza pecaminosa está todavía dentro de nosotros, no podremos reconocer muchas obras escondidas de la carne hasta que hayamos madurado espiritualmente. Lo que antes considerábamos inofensivo, ahora puede ser pecaminoso para nosotros. Sin la purificación de la preciosa sangre, no podemos estar nunca en paz. Pero una vez es rociada en nuestra conciencia, seguirá haciendo la obra de purificación. El apóstol nos dice que lo que procura es tener una buena conciencia ante Dios y los hombres. Estas dos direcciones, hacia Dios y hacia los hombres, están profundamente entrelazadas. Si deseamos tener una buena conciencia ante los hombres, primero hemos de tenerla clara con respecto a Dios. Una conciencia turbia hacia Dios, de modo automático, da lugar a una conciencia turbia ante los hombres. Como consecuencia, todo el que quiere vivir espiritualmente debe procurar tener una conciencia clara delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Esto no significa en modo alguno que no tenga importancia el tener una buena conciencia delante de los hombres. Por el contrario, hay muchas cosas que se pueden hacer hacia Dios que no pueden hacerse hacia los hombres. Solo una conciencia clara ante los hombres hace posible un buen testimonio delante de ellos. Los malentendidos del hombre no afectan el testimonio. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16. Una buena conciencia no puede apaciguar una mala conciencia, pero tampoco el vilipendio de los hombres puede proyectar sombras sobre una buena conciencia. Una buena conciencia también nos capacita para recibir las promesas de Dios.
Los cristianos hoy en día con frecuencia se quejan de que su poca fe es causa de fracaso para vivir una vida perfecta espiritual. Como es natural, hay muchas razones para explicar la falta de una gran fe, pero la más seria de ellas es probablemente el tener una mala conciencia. Una buena conciencia es inseparable de una gran fe. En el momento que es ofendida, en aquel mismo instante es debilitada. Observemos cómo la Biblia une estos dos elementos. El objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Además, manteniendo la fe y buena conciencia. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. La conciencia es el órgano de nuestra fe. Dios aborrece intensamente el pecado porque la culminación de la gloria de Dios es su santidad infinita. Su santidad no puede tolerar el pecado ni aun un solo momento. Si un creyente no es purificado en conformidad con los dictados de su propia conciencia de todo lo que es contrario a la mentalidad de Dios, va a perder su comunión con Dios instantáneamente. Todas las promesas que Dios nos concede en la Biblia deben ser consideradas condicionales. Ninguna es concedida para gratificar nuestros deseos carnales. Nadie experimentará el Espíritu Santo, la comunión con Dios, ni recibirá respuesta a su oración si no trata y elimina su pecado y su carne. ¿Cómo podemos reclamar la promesa de Dios con osadía si nuestra voz interior nos está acusando? ¿Puede alguno cuya conciencia no le dé testimonio de que está viviendo en la tierra en santidad y piedad sincera ser un hombre de oración, capaz de pedir a Dios recompensas ilimitadas? ¿De qué sirve la oración si nuestro monitor interno nos reprocha cuando elevamos nuestras manos hacia Dios? Es necesario primero abandonar y limpiar el pecado antes de que podamos orar con fe. Debemos tener una conciencia libre de toda acusación, no en el sentido de que ahora es mejor que antes o que se ha abandonado mucho mal, sino que está sin acusación y en plena confianza delante de Dios. Esta debería ser la condición normal de nuestra conciencia. Si nos inclinamos ante ella y le permitimos que nos reproche, si nos ofrecemos enteramente al Señor y estamos dispuestos a ejecutar todos sus propósitos, entonces nuestra confianza aumentará hasta que nos será posible ver nuestra conciencia libre de toda acusación. Entonces nos atrevemos a decir a Dios que ya no le escondemos nada. En cuanto nosotros sabemos, no hay nada escondido delante de Él. Al andar por el Espíritu, no podemos permitir que haya la más mínima acusación que agite nuestra conciencia. Todo lo que ella condena debe ser confesado, limpiado por la preciosa sangre y abandonado, de modo que no quede rastro alguno detrás. Cada día debemos procurar tener una buena conciencia, porque aunque la conciencia sea acusada solo durante un breve periodo, es causa de grave perjuicio para el espíritu. El apóstol Pablo nos ha dado un buen ejemplo respecto a tener una buena conciencia. Solo de esta manera podemos tener una comunión ininterrumpida con Dios. La conciencia y el conocimiento. Al permanecer en el espíritu y escuchar la voz de la conciencia, deberíamos recordar una cosa, que la conciencia está limitada por el conocimiento. La conciencia es el órgano para distinguir el bien del mal, lo cual significa que nos da el conocimiento de lo bueno y lo malo. Este conocimiento varía en diferentes cristianos. Algunos tienen más, mientras que otros tienen menos. El grado de conocimiento puede ser determinado por el ambiente individual o quizá por la instrucción que ha recibido.
Así que no podemos nunca vivir según el criterio de los otros, ni pedir a otros que vivan en conformidad con la luz que tenemos nosotros. En la comunión de un cristiano con Dios, un pecado desconocido no afecta la comunión. El que observa toda la voluntad de Dios que le es conocida y abandona todo lo que él sabe que es condenado por Dios, está calificado para gozar una comunión perfecta con Él. Un cristiano joven con frecuencia llega a la conclusión de que, debido a su falta de conocimiento, es incapaz de agradar a Dios. El conocimiento espiritual es verdaderamente muy importante, pero sabemos también que la falta de este conocimiento no estorba la comunión de uno con Dios. En lo que se refiere a la comunión, Dios no mira hasta qué punto hemos captado su voluntad, sino más bien cuál es nuestra actitud hacia su voluntad. Si con sinceridad y de corazón procuramos obedecer sus deseos, nuestra comunión con Él permanece ininterrumpida, aun cuando haya muchos pecados en nosotros que nos son desconocidos. Si la comunión fuera determinada por la santidad de Dios, ¿quién habría entre los más santos, sea en el pasado o el presente, que estuviera calificado para sostener un solo momento una comunión perfecta con Él? Todos seríamos expulsados diariamente de delante de la faz del Señor y de la gloria de su potencia. El pecado que es desconocido por nosotros está cubierto por la preciosa sangre. Por otra parte, si permitimos que permanezca aún el pecado más pequeño que conocemos y que nuestra conciencia ha condenado, instantáneamente perdemos la comunión perfecta con Dios. Tal como una mota de polvo nos incapacita para ver, del mismo modo nuestro pecado conocido, no importa lo infinitésimo que sea, oscurece la sonrisa de la faz de Dios de nuestra vista. En el momento en que nuestra conciencia es acusada, inmediatamente es afectada nuestra comunión. Un pecado desconocido para el santo puede persistir durante mucho tiempo en su vida sin afectar su comunión con Dios, pero tan pronto como entra la luz, el conocimiento, se echa a perder la comunión diaria con Él, cada uno de los días en que permite que el pecado permanezca. La comunión de Dios con nosotros sigue el nivel del conocimiento de nuestra conciencia. Sería muy necio el asumir que, habiendo algo que no ha interrumpido nuestra comunión con Dios durante muchos años, este algo no puede ser de mucha importancia. Esto es debido a que nuestra conciencia puede condenarnos solo en la extensión de la luz que posee. No puede juzgar como pecaminoso aquello de que no es consciente. A medida que crece el conocimiento de un creyente, su conciencia también aumenta en su captación. Cuanto más crece y progresa su conocimiento, más juzga su conciencia. No hay necesidad de preocuparse de lo que no se sabe, siempre y cuando se siga por completo aquello que se sabe. Si andamos en luz, esto es, si andamos en conformidad con la luz que ya poseemos, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, aunque muchos de ellos no sean todavía desconocidos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 17. Dios posee una luz ilimitada. Aunque nuestra luz es limitada, tendremos comunión con Dios y la sangre de su Hijo nos limpiará de todo pecado si andamos en conformidad con la luz que poseemos. Quizá haya todavía pecados que no han sido quitados de nuestra vida, pero nosotros no somos conscientes de ellos. Por ello, continuamos teniendo comunión con Dios cada día. Recordemos que, aunque nuestra conciencia es importante, sin embargo, no es nuestro estándar de santidad, porque está íntimamente relacionada con el conocimiento. Solo Cristo es nuestro estándar único de santidad. Pero en las cuestiones de comunión con Dios, su única condición es que nosotros mantengamos una conciencia libre de toda acusación. Sin embargo, habiendo obedecido plenamente los dictados de la conciencia, no hemos de considerarnos como ya perfectos.
Una buena conciencia nos asegura meramente de que hasta donde alcanza nuestro conocimiento somos perfectos. Esto es, hemos llegado al objetivo inmediato, pero no al definitivo. Siendo así las cosas, nuestro estándar de conducta se eleva en la medida que aumenta nuestro conocimiento de las Escrituras y nuestra experiencia espiritual. Solo cuando nuestras vidas se vuelven más santas, a medida que nuestra luz aumenta, podemos preservar nuestra conciencia sin acusación. De modo invariable nos acusará si regimos nuestro conocimiento y experiencia este año con la conducta que observamos el año anterior. Dios no interrumpió nuestra comunión con nosotros el año pasado porque nuestros pecados nos eran desconocidos entonces. Pero, ciertamente, va a interrumpirla hoy si no abandonamos los pecados que no conocíamos el año pasado, pero que este año nos son conocidos. La conciencia es un estándar de la santidad de hoy que Dios nos da. Todo el que infringe este estándar se ha de considerar que está pecando o ha pecado. El Señor tiene muchas cosas que decirnos, pero en vista de la falta de madurez de nuestra comprensión espiritual, tiene que esperar para decírnoslas. Dios trata con sus hijos en conformidad con la condición respectiva de cada uno. Debido a los grados distintos de conocimiento en la conciencia, algunos no son conscientes de pecados que otros consideran como muy graves. Por ello, no hemos de juzgarnos los unos a los otros. Solamente el Padre sabe cómo ha de tratar a sus hijos. Él no espera hallar la fuerza del joven en sus hijos pequeños, ni la experiencia de los padres en los jóvenes. Pero Él espera que cada uno de sus hijos le obedezca según lo que ya sabe. Si supiéramos de modo alguno, lo que no es fácil, que Dios ha hablado a nuestro hermano de un asunto particular y que nuestro hermano ha fallado en hacer caso de la advertencia, podríamos persuadirle a que obedeciera. Sin embargo, no deberíamos forzar al hermano a seguir lo que nuestra conciencia nos dice a nosotros. Si el Dios de la santidad perfecta no nos rechaza a causa de nuestros pecados pasados desconocidos, ¿cómo podemos nosotros, a base de nuestros estándares corrientes, juzgar a nuestro hermano que solamente sabe ahora lo que nosotros ya sabíamos el año pasado? De hecho, al ayudar a otros, no deberíamos sujetarlos a la obediencia en los pequeños detalles, sino advertirles que sigan fielmente los dictados de su propia conciencia. Si su voluntad cede a Dios, le obedecerán cuando el Espíritu Santo les dé luz en las palabras escritas claramente en la Biblia. En tanto que su voluntad ceda, un creyente seguirá el deseo de Dios en el momento en que su conciencia reciba luz. Lo mismo podemos explicarnos a nosotros mismos. No deberíamos extendernos en exceso para forzar a nuestra alma a entender las verdades que están más allá de nuestra capacidad presente. Si estamos dispuestos a obedecer hoy la voz de Dios, somos considerados aceptables. Por otra parte, no deberíamos abstenernos de escudriñar toda verdad que el Espíritu Santo nos guíe de modo intuitivo a investigar. Esta abstención significaría un descenso en los estándares de nuestra santidad. En una palabra, no hay problemas para aquel que está dispuesto a andar por el Espíritu. Una conciencia débil. Unos momentos antes hicimos notar que el estándar de nuestra vida santa es Cristo, no la conciencia, aunque esta última, a pesar de ello, es de gran significado. Nos da testimonio de si nuestra vida diaria es agradable a Dios y, en consecuencia, nos sirve como criterio para el grado presente de nuestra santidad. Si vivimos en conformidad con lo que nos enseña la conciencia, hemos llegado al lugar en que debemos estar en el momento presente. Por tanto, es un factor primario en nuestro andar diario según el Espíritu. En cualquier cosa en que desobedecemos los dictados de nuestra conciencia, seremos reprendidos por ella. Como resultado, perderemos la paz y seremos separados de modo temporal de nuestra comunión con Dios.
No hay duda de que hemos de seguir las exigencias de nuestra conciencia, pero quedan dudas con respecto a lo perfectas que son estas exigencias. Como hemos visto, la conciencia está limitada por el conocimiento. Puede guiar solo según el conocimiento que posee. Condena toda desobediencia en lo que conoce, pero no puede condenar lo que ella misma no conoce. De ahí que haya una gran distancia entre la medida de nuestra conciencia y la medida de la santidad de Dios. Precisamente aquí encontramos dos defectos. Primero, una conciencia con un conocimiento limitado solo condena lo que sabe que es malo y deja intactas en nuestra vida numerosas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Dios y los santos más maduros saben lo imperfectos que somos, y con todo, seguimos andando por los caminos antiguos por falta de nueva luz. ¿No es esto un defecto enorme? Esta imperfección, sin embargo, es tolerable, porque Dios no nos juzga por lo que no sabemos. A pesar de este fallo, podremos tener comunión con Él y ser aceptados si simplemente obedecemos los dictados de nuestra conciencia. Pero el segundo defecto, al contrario del primero, interfiere con nuestra comunión con Dios. Del mismo modo que un conocimiento limitado falla en juzgar lo que debe ser juzgado, puede también juzgar lo que no debe ser juzgado. ¿Significa esto que la conciencia es defectuosa en su guía? No, la guía de la conciencia es correcta y es necesario que los creyentes la atiendan. Pero hay grados diferentes en el conocimiento entre los santos. Hay muchas cosas que se pueden hacer con conocimiento que son condenadas como pecados por la conciencia del que carece de conocimiento. Esto manifiesta la enfermedad de la inmadurez de los creyentes. Los padres pueden hacer muchas cosas con perfecta libertad porque tienen conocimiento avanzado, experiencia y posición. Pero los hijos pequeños, si las hacen, obrarán de modo completamente equivocado, porque ellos simplemente no poseen este conocimiento, experiencia y posición. Eso no implica que haya dos clases diferentes de estándares para la conducta del cristiano. Lo que muestra, simplemente, es que el estándar del bien y el mal está relacionado en la posición del individuo. Esta ley se aplica a lo secular, lo mismo que a lo espiritual. Hay muchas cosas que están perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios cuando las hacen los creyentes maduros, pero estas cosas pasan a ser pecados si son copiadas por los no maduros todavía. La razón de esta variación son los grados diferentes de conocimiento en sus conciencias. Cuando un creyente hace lo que a su conciencia le parece bueno, está obedeciendo la ley de Dios. Pero la conciencia de otra persona puede juzgar que la misma cosa es mala y estará pecando contra Dios si la hace. La voluntad de Dios absoluta es siempre la misma, pero Él revela su mentalidad a cada persona según la limitación de su posición espiritual. Los que tienen conocimiento poseen una conciencia fuerte y por consiguiente gozan de más libertad, mientras que los que no tienen tanto conocimiento poseen una conciencia más débil y por ello experimentan más limitaciones. Esto queda ilustrado de modo claro en la primera carta a los Corintios. Había muchos malentendidos entre los cristianos de Corinto con respecto al comer alimento ofrecido a los ídolos. Algunos consideraban que los ídolos no poseen existencia alguna real, puesto que solo hay un Dios. Primera a los Corintios capítulo 8 versículo 4. Así que para ellos no había diferencia entre la comida ofrecida a los ídolos o la comida que no había sido ofrecida. Una y otra podían ser ingeridas de modo idéntico. Pero otros, que habían vivido mucho tiempo en contacto con los ídolos, no podían por menos que ver el alimento como ofrecido verdaderamente a un ídolo. Esto les causaba desazón cuando lo comían. Como su conciencia era débil cuando comían el alimento, eran contaminados. Versículo 7.
el apóstol trata su modo diferente de ver como una cuestión de conocimiento. Versículo 7. Los primeros tenían luz, y por ello no pecaban cuando comían, porque su conciencia no les acusaba. Los últimos, sin embargo, no disfrutaban de este conocimiento, por lo que se sentían intranquilos cuando comían, y por ello eran culpables. Así que vemos la gran importancia del conocimiento. El aumento del conocimiento algunas veces aumenta la condenación de la conciencia, pero del mismo modo puede contribuir a disminuirla. Es aconsejable que roguemos al Señor que nos conceda más conocimiento a fin de que no seamos limitados y atados de modo irrazonable. Pero este conocimiento debe ser tenido con humildad, para que no caigamos en la carne, como acontecía a los de Corinto. En caso de que nuestro conocimiento sea inadecuado y nuestra conciencia continúe censurándonos, tenemos que obedecer su voz a toda costa. Nunca debemos filosofar diciendo que, como esta cosa no es mala según los estándares más elevados de Dios, podemos hacerlo a pesar de que nuestra conciencia se oponga. No olvidemos que la conciencia es nuestro estándar corriente para la guía de Dios. Debemos someternos a ella, puesto que de otro modo pecamos. Dios nos juzga según nos juzga la conciencia. Lo que hemos discutido aquí se refiere meramente a puntos externos como la comida. Si estas cuestiones son de un carácter más espiritual, es posible que no haya diferencia de libertad y limitación, por mucho que crezca nuestro conocimiento. Solo en estas cuestiones físicas externas, Dios nos trata según nuestra edad. En los creyentes jóvenes, Dios presta mucha atención a su palabra, vestido y otras cuestiones externas, porque desea dar muerte a las obras malas del cuerpo. Si los jóvenes desean de todo corazón seguirle, hallarán que les está llamando con frecuencia, por medio de la conciencia de su espíritu, para someterlos en estas cosas. Pero los que tienen experiencias más profundas en el Señor parecen disfrutar de mayor libertad en su conciencia con respecto a estas cosas, porque ya han aprendido a obedecerle. Sin embargo, aún los más avanzados se enfrentan aquí con uno de los riesgos más graves. Su conciencia puede volverse tan fuerte que acaban en un embotamiento frío. Los cristianos jóvenes que siguen al Señor de todo corazón le obedecen en muchos puntos porque su conciencia es sensible y fácilmente agitada por el Espíritu Santo. Los creyentes más viejos, por otra parte, tienen tanto conocimiento que tienden a desarrollar en exceso su mente, hasta el punto de llegar al embotamiento de la sensibilidad de la conciencia. Esto es un golpe terrible para la vida espiritual. Priva del frescor en la vida del creyente y le vuelve mohoso y romo. No importa cuánto conocimiento poseamos, tengamos cuidado en no seguirlo, sino seguir la conciencia de nuestro espíritu. Si no hacemos caso de lo que es condenado de modo intuitivo por nuestra conciencia y tomamos nuestro conocimiento como el estándar de nuestra conducta, ya estamos andando según la carne de modo regular. ¿No es verdad que nuestra conciencia a veces puede ser perturbada en gran manera cuando nos ponemos a hacer lo que nuestro conocimiento dice que es absolutamente legítimo? Lo que condena la conciencia es considerado como disconforme con la voluntad de Dios, aun cuando para el conocimiento de nuestra mente sea bueno. Esto ocurre porque nuestro conocimiento es adquirido mediante la búsqueda de nuestro intelecto y no por medio de revelaciones de nuestra intuición. De ahí que la guía de la conciencia y el conocimiento puedan estar en conflicto. Pablo indica que la vida espiritual de uno puede ser impedida en gran manera si no hace caso de los reproches de la conciencia y sigue, en cambio, el conocimiento de la mente. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo,
se arruina el hermano débil por quien Cristo murió. Primera a los Corintios capítulo 8 versículos 10 y 11. Viendo a un creyente con conocimiento que come alimento ofrecido a los ídolos, el que no tiene conocimiento tiende a pensar que él también puede comer. Pero si éste come contra la voz de su conciencia, cae en pecado. Por tanto, no andemos nunca según el conocimiento que tengamos. Por más conocimiento que hayamos acumulado, solo deberíamos prestar atención a la intuición y a la conciencia del espíritu. Quizás el conocimiento de uno puede influir en su conciencia. Incluso así, lo que tiene que hacer es seguir directamente su conciencia. Dios mira más nuestra obediencia a su voluntad que la corrección de nuestra conducta. El que escuchemos la voz de la conciencia garantiza el carácter genuino de nuestra consagración y obediencia. Por medio de nuestra conciencia examinamos nuestros motivos, tanto si deseamos obedecerle o estamos buscando otra cosa. Pero lo que debemos evitar es el bloquear la conciencia. La conciencia a menudo pierde su operación normal a causa de una especie de bloqueo. Cuando nos hallamos rodeados por otros cuya conciencia está entumecida, la nuestra se entumece también por medio de sus argumentos, conversación, enseñanzas, persuasión o ejemplo. Estemos alerta contra los maestros con la conciencia endurecida. Estemos alerta contra las conciencias hechas por los hombres y rechacemos todos los intentos de los hombres a moldear nuestra conciencia. Esta ha de ser responsable delante de Dios en todos los aspectos. Nosotros tenemos que conocer su voluntad y ser responsables de ejecutarla. Fallaremos si no hacemos caso de nuestra conciencia para seguir la de otro. Recapitulemos. La conciencia del creyente constituye una de las facultades indispensables de su espíritu. Debemos seguir su guía plenamente. Aunque es influida por el conocimiento, su voz, a pesar de ello, representa la voluntad más elevada de Dios para sus hijos hoy. Es bueno que lleguemos a lo más elevado para el día de hoy. No tenemos por qué preocuparnos de otras cosas. Mantengamos continuamente nuestra conciencia en una condición saludable. No permitamos que ningún pecado perjudique sus sentimientos. Si en algún momento descubrimos que se ha vuelto fría y dura, como si nada pudiera movernos o estimularnos, reconozcamos en esto que hemos caído profundamente en la carne. En un caso así, todo el conocimiento de la Biblia que hemos adquirido está almacenado en la mente de la carne y carece de poder vivo. Deberíamos seguir la intuición de nuestro espíritu de modo incesante, siendo llenos del Espíritu Santo, a fin de que nuestra conciencia pueda aumentar diariamente en sensibilidad y nuestro arrepentimiento pueda ser tan instantáneo como nuestro conocimiento de que hay algo que va mal entre nosotros y Dios. No nos preocupemos puramente de la mente, descuidando la conciencia intuitiva. La extensión de nuestra espiritualidad viene medida por la sensibilidad de nuestra conciencia. Es incontable el número de cristianos que no han hecho caso de su conciencia en el pasado y ahora viven sin vida, aferrados meramente a algún conocimiento muerto en su cerebro. No tengamos miedo a ser estimulados. Hemos de estar siempre alerta para no caer en la misma trampa. No temamos el ser estimulados o advertidos con demasiada facilidad. No temamos nunca el que nuestra conciencia sea demasiado activa. Lo que debemos temer es que no lo sea bastante. La conciencia sirve como un amonestador por parte de Dios. Nos informa cuando algo va mal o que debe ser enmendado. Podemos evitar muchas consecuencias destructivas más adelante si escuchamos a la conciencia con antelación.
Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.